Hi everybody. Hola a todos, hoy es jueves 25 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar. Bienvenido, Pepe. Welcome back. Nima, eres la luz de mi vida. Sí, estoy en medio del puesto de la OTAN, a 40 grados. Los franceses se están volviendo locos. Estoy coordinando una maniobra muy compleja. Estoy agotado, sobrecargado de trabajo, pero luego hablo contigo y todo vuelve a ser brillante. Then let me start with you. Entonces, déjame empezar por tu nuevo canal de YouTube junto a Larry Johnson, que es tan importante. Muchos de los que nos escuchan quizá no sepan que el nuevo canal que habéis lanzado juntos se llama Transition Protocol. And Muchas gracias. please go there and you can find the content. Por favor, entra ahí y podrás encontrar el contenido. Básicamente, algo que nadie más está preparado para ofrecerte ese tipo de información. Es algo distinto. Información completa. La reunión, ya sabes, Pepe Escobar junto con Larry Johnson, es algo enorme. Puedes ir allí y disfrutar de ese tipo de contenido. Están publicando sus podcasts, normalmente de 40, 30, 37 minutos, podcasts que son realmente importantes. Así que, por favor, entra y suscríbete al canal. Please go there and subscribe to the channel. Thank you, Nima. You're a gentleman, of course. Gracias, Nima. Eres todo un caballero, por supuesto. Todos lo sabemos. Gracias. Somos muy pequeños. No somos tan grandes como vuestro canal, por ejemplo. Pero llevamos menos de 3 semanas, 2 semanas y media para ser exactos. Es solo el comienzo. Está creciendo poco a poco y eso es genial. Hay gente de todo el mundo y eso es maravilloso. No sé si te conté la historia anterior o si tu audiencia la conoce. Nuestro canal anterior fue cancelado por una orden directa del gobierno de Estados Unidos a Google. Nos cortaron sin aviso, sin nada. Se llamaba Power Shift. Y en nuestra primera semana tuvimos 2 exclusivas enormes, una detrás de otra. We had 2 mega scoops back to back. And by the weekend, we were gone. Y para el fin de semana ya nos habíamos ido. Así que bueno, hemos vuelto como Transition Protocol. Es algo muy pequeño. Vamos a tener a Vijay Prasad todas las semanas también. Vijay es uno de los mejores analistas internacionales que hay. He seguido su carrera desde el principio. He escrito sobre sus libros. Vijay es fantástico. Nuestra idea es traer a más gente más adelante. Pero estamos justo empezando. Lo que diferencia a este canal es que Larry y yo, y esto lo hablamos a fondo, como todos sabemos, somos de la vieja escuela. Larry y yo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él en la CIA y yo como corresponsal extranjero, literalmente por todo el mundo. And myself as a foreign correspondent, literally everywhere. But now we have access directly to the Pero ahora tenemos acceso directo a la mesa de negociación entre Irán y Estados Unidos. Muy poca gente tiene ese tipo de acceso. Así que dijimos, no, esto hay que hacerlo público. Tenemos que hacer al menos 2 programas a la semana. De hecho, funciona así. Larry tiene su programa en solitario los lunes, yo tengo el mío los martes y los miércoles estamos juntos. Luego los jueves y viernes tenemos invitados y otras personas como Vijay. Así que esto es solo el comienzo. Amazos. Pero por supuesto también una serie de bombazos. Y claro, no prostate por todos lados, lo cual es perfectamente normal. Larry está acostumbrado y yo también. which is perfectly normal. Larry's used to it and I am used to it. But people who have no clue whatsoever. Pero la gente que no tiene ni idea de lo que es la inteligencia profunda, ¿cómo se consigue inteligencia profunda? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se confía en las fuentes? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? Y las fuentes a veces son muy claras. Mira, esto es solo de contexto, no puedes hablar de ello. Y algunas de las cosas, de hecho casi todo lo que hemos comentado hasta ahora, es muy delicado, empezando por algo de lo que hablamos ayer. Uno de los puntos clave, y esto vino directamente de la inteligencia militar pakistaní. Ellos normalmente no comparten este tipo de información. Y supimos, a través de otras personas en el sur y el oeste de Asia, que confían en Larry y en mí, saben que no vamos a distorsionar lo que se nos transmite. Así que esta información es de una importancia enorme, Nima, para Irán y para todos vosotros, el público, para la opinión pública mundial. The audience for global public opinion. Okay, I'll try to put it in a
thriller way. Vale, voy a intentar contarlo como si fuera un thriller o con un poco de suspense. ¿Por qué crees que de un día para otro, la campaña israelí de asesinatos de líderes y científicos iraníes, figuras muy importantes en la esfera política, geopolítica, económica y militar de Irán, por qué se detuvo de repente? Pues bien, obtuvimos nuestra respuesta de la inteligencia militar pakistaní justo después del asesinato de Ali Larijani, que en ese momento, como tú sabes muy bien, Nima, yo diría que era la persona más poderosa de Irán, teniendo en cuenta que el líder Mojtaba Khamenei se estaba recuperando de sus heridas y permanecía prácticamente en silencio tras el ataque de decapitación del 28 de febrero. Y Larijani estaba coordinando todo, el frente político, el militar, el de relaciones públicas, el diplomático, y así sucesivamente. Así que fue asesinado. Y claro, en la mente de los del culto más ferviente, Irán sería como un cuerpo hermoso sin cabeza. Pero vaya, no funcionó. Ese es el primer punto. Y el segundo, adivina qué ofrecieron los pakistaníes a Irán. La inteligencia militar pakistaní se puso en contacto con la Guardia Revolucionaria con los niveles más altos, lo que en aquel momento también implicaba hablar con Ghalibaf. Ghalibaf era entonces, digamos, la segunda persona más importante de Irán. Y les dijeron, mirad, podemos ayudaros con eso. Básicamente porque ellos mismos habían recibido ayuda antes de los chinos. Los pakistaníes habían montado un centro de contrainteligencia de guerra electrónica entre Islamabad y Rawalpindi, extremadamente sofisticado, con ayuda de los chinos, una vez más. Y dijeron, mira, podemos darte todo lo que necesites, e incluso enviaremos a nuestros mejores técnicos a Teherán para mostrarte cómo puedes contrarrestar toda la cadena de ataque que ahora está integrada en el Pentágono y con los israelíes. No voy a dar nombres de los programas. Estoy seguro de que muchos de vosotros sabéis de qué estamos hablando. No voy a mencionar los nombres de los programas ni de las empresas que hay detrás, porque esta información es muy seria. Lo hablamos entre nosotros y con otras personas. Y decidimos dejarlo un poco vago en cuanto a la ayuda de la inteligencia militar pakistaní a la inteligencia iraní para contrarrestar los ataques, esos ataques en serie contra el liderazgo iraní. Así que, después del asesinato de Larijani, y esto es algo que todos podéis comprobar en los registros públicos, no hubo más asesinatos, punto. Porque ahora los iraníes, igual que los chinos y los pakistaníes, tienen toda la contrainteligencia que necesitan. Eso es todo lo que podemos revelar por ahora, sin dar nombres, claro. Y esto, por supuesto, hizo que los estadounidenses y los israelíes entraran en pánico. Ya estaban nerviosos por las capacidades ofensivas de Irán y ahora empezaron a preocuparse también por sus capacidades de guerra electrónica, que además se habían reforzado. Ya las tenían, pero ahora contaban con ayuda directa de Pakistán y con el visto bueno de China en segundo plano. Así que de esto hablábamos ayer, Nima. Es información muy, muy importante, y ya estamos recibiendo las críticas de siempre de gente que no tiene ni idea de nada. Pero no pasa nada. Eso va con el territorio, ¿verdad? Así que esto es lo que todos podéis encontrar si vais a nuestro canal, que por ahora es joven y muy pequeño. Allí tenéis información que no vais a encontrar en ningún otro sitio. Y ese es el compromiso que Larry y yo os prometemos a todos. Todo lo que escucháis es verdad. Información profunda, verificada, y podemos decir lo que decimos porque confiamos en nuestras fuentes. Muy, muy importante. Y también es muy importante que nuestras fuentes confíen en nosotros. Por eso nos dan este tipo de información. Y tenías un artículo que me habías enviado antes. Claro, aquí está el artículo. Y Pepe, en cuanto a la situación entre Irán y Estados Unidos, ¿cuál dirías que es, en tu opinión, el factor principal de lo que ha pasado? Porque sabemos que Donald Trump quiere desesperadamente salir de la situación en la que está ahora mismo. Sí, exactamente.
Él mismo empezó la guerra de agresión contra Irán. Pero hay dos tipos de problemas. Uno, que está profundamente implicado con Israel y tiene que apoyarlo. No tiene salida por ese lado. Y por otro, necesita salir de la región. On the other hand, he has to get out of the region. The two things don't come together. Las dos cosas no van juntas. Y según tú, ¿cómo entiendes la última reunión que tuvimos entre los dos estadounidenses e Irán en Suiza? Porque, por cierto, fue un gran, ya sabes, recuerdas que ese mismo día estaban allí y Donald Trump estaba tuiteando algo como voy a matarte, luego voy a atacar a Irán más fuerte que antes. Y claro, el equipo iraní intentando marcharse. Y luego ves lo que pasó después, cuando J.D. Mann dijo, oh, lo resolvimos todo en 9 horas, estuvimos hablando juntos. Pero dime, ¿cómo ves la posición, la situación en la que están los Estados Unidos y Donald Trump en particular? Bueno, escribí otra columna, Nima, sobre todo eso. Y la escribí como si fuera un thriller, en Suiza, porque era un thriller ambientado en Suiza, con giros, suspense, idas y venidas. Y todo aquello prácticamente se vino abajo en mitad de las negociaciones, ni siquiera habían empezado y ya se estaban desmoronando. Así que, si queréis, podéis encontrar ese artículo en Geopolitics Prime. Si entráis en X y buscáis Geopolitics Prime, o también en su canal de Telegram, ahí encontraréis el artículo con todos los detalles. Y además, es exclusivo, porque la información nos llegó a Larry y a mí directamente de uno de los tipos que estaba sentado en la mesa de negociación. Nos contó cosas que eran de verdad alucinantes. Este es el artículo del que estás hablando. Este es el artículo. Esta es la versión de Telegram, que cualquiera puede leer en cualquier parte. Así que en realidad está dentro de las negociaciones de Estados Unidos, y es casi como un thriller. Entre otras cosas, chicos, todos vosotros, Irán se levantó de la mesa 3 veces durante la negociación. No fue una, fueron 3. Cada vez que Trump abría la boca para amenazar a Irán y decía algo como voy a bombardearos otra vez y el resto de sus tonterías, Arakchi le decía a Zarif cara a cara. Tienen una relación personal muy buena. Mira, nos vamos de aquí. No tenemos nada que hacer aquí. Esto es completamente absurdo. Así que claro, Zarif entraba en pánico. El primer ministro de Pakistán llamaba al general Asim Munir y le decía, mira, salgamos ahí, busquemos a los iraníes e intentemos traerlos de vuelta y explicarles que estamos haciendo todo lo posible para calmar la situación. Así que lo hicieron 3 veces, lo cual es una completa locura. Y al final, ¿te puedes creer que la gente del entorno de Vance, no Vance en persona, le decía a los pakistaníes que dijeran a los iraníes, mirad, no hagáis caso a esas vociferaciones en Truth Social que vienen de Washington. Nosotros estamos aquí y queremos tratar con vosotros, aunque no estemos hablando cara a cara. Esta es otra información importante, Nima. Las 2 delegaciones no se dijeron ni una sola palabra directamente. Todo pasaba por intermediarios, sobre todo los pakistaníes, pero también los cataríes. Así que fue un ir y venir constante. Estoy seguro de que muchos habéis visto el vídeo en el que Arakchi entra en la sala, va directo hacia Sharif, hablan entre ellos. Arakchi ni siquiera mira hacia el fondo de la sala, donde Vance lo observaba, como un ciervo deslumbrado por los faros. Arakchi ni siquiera miró. The Roland Voice with three strengths. Completely confused. You can tell by the footage that obviously he didn't know what was going on. What our source also told us is that from the beginning, they were not supposed to meet. It was agreed by both sides. But then the Americans set up a trap. The first time the Iranian delegation entered the room, the Americans wanted to have the cameras rolling and a handshake. When the Iranians noticed that, they said, no bloody way we're going to shake hands with these people. Absolutely. And this in Iran would go down, and you can confirm, Nima, would go down very, very badly, right? Exactly. So this was the first walkout. There were two others, right?
And of course, and that explains because Vance was expecting to go to the center of the room and shake hands with Arakshi. Never happened. So another one of the walkouts. Entonces, otra de las retiradas, la tercera, fue la más peligrosa de todas, porque básicamente Arakshi le dijo a Sharif, ya está, ahora sí que es definitivo. Vale, has intentado explicárnoslo 2 veces, pero una tercera, venga, es demasiado. ¿Sabes lo que pasó? El príncipe Faisal, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, llamó personalmente a Asim Munir, al teléfono de Asim Munir, porque estaba siguiendo todo, claro, y le dijo a Munir, mira, esto no puede fracasar. Esas fueron sus palabras, según nuestra fuente. Y nuestra fuente lo sabe porque estaba en la mesa. Es pakistaní, estaba allí sentado. Y obviamente escuchó de Munir lo que hablaron por teléfono. Y entonces Faisal, el ministro saudí de Exteriores, hizo 2 promesas directamente a Munir. Y también dijo, mira, voy a llamar a los iraníes después de hablar contigo y les voy a decir exactamente lo mismo que te estoy diciendo ahora. Primero, podemos garantizar el dinero. Si Trump decide retirarse y no pagar los 12,000 millones, son 6,000 millones primero, luego más de 6,000 millones en la segunda fase y después 12,000 millones en la tercera, en total 24,000 millones. Si Trump dice que no, no hay problema. Nosotros, Arabia Saudí, garantizamos que vosotros, Irán, vais a recibir el dinero. Y además, Qatar, que ya estaba en la reunión, ya le había prometido a Irán, mira, no te preocupes, tu dinero está en nuestros bancos. Así que, haga lo que haga Estados Unidos, nosotros damos la orden a nuestros bancos de entregarte el dinero que es tuyo. Así que imagínate, Nima, en menos de una hora, 2 grandes países del Consejo de Cooperación del Golfo prometiendo a Irán que va a recibir su dinero. Esto fue enorme. Y lo segundo, la segunda parte de la llamada telefónica. Faisal dijo, mirad, para acelerar las cosas, deberíais venir a Riad. Y eso es algo que va a ocurrir entre hoy y mañana. Una delegación pakistaní de alto nivel, con Sharif, el primer ministro, y Munir, el mariscal de campo. Van a viajar a Riad, van a reunirse cara a cara con MBS. ¿Y qué van a hacer? Van a actualizar su pacto militar, que incluirá, por supuesto. De momento, podemos definirlo como un paraguas de seguridad garantizado por Pakistán para Arabia Saudí, que podría ampliarse a otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, empezando por Qatar, quizá Bahrein y Kuwait. Los Emiratos Árabes Unidos son otro asunto, mucho más complicado, para más adelante. Y por supuesto, esto podría incluir, no diría que directamente, pero a Egipto, que formó parte de los primeros 4 países suníes, cuando se reunieron antes del primer encuentro en Islamabad, organizado por los pakistaníes, entre los estadounidenses y los iraníes. Y Turquía, que también participó en esa primera reunión, podrían considerar que al ser miembro de la OTAN, Turquía está dentro. Podrían decir, vale, no tenemos problema con eso. Y lo más importante, Irán no se opondrá, porque los pakistaníes informaron a Irán desde el principio. Los chinos hablaron con Irán sobre ello. China, Pakistán e Irán están muy alineados, y China quiere mantener una buena relación entre Irán y el Consejo de Cooperación del Golfo, porque eso encaja especialmente con los intereses geoeconómicos chinos. Así que todo, ya sabes, cuando lo juntas, lo que pasó en más o menos una hora en Bergenstock, en Suiza, cambió por completo el panorama. Y eso, sin interferencia estadounidense, aunque estaban allí en el palacio. Que por cierto, os hará gracia. ¿Sabéis quién es el dueño del palacio de Bergenstock en Suiza? La familia real catarí, una vez más. Es fascinante, de verdad. Es como un thriller, una historia de James Bond, sin ninguna duda. Pero al final, al menos teníamos, diría yo, los primeros trazos de empecemos a hablar en serio de esos 14 puntos. Obviamente, después de Suiza, todo empezó a descarrilar. Por razones evidentes, Nima y todos vosotros lo sabéis. Sabéis quién está intentando hacer descarrilar el memorando de entendimiento. Y no es solo eso, eso es una especie de culto.
It's the enormously powerful Zionist, Es el poderosísimo eje sionista entre Washington, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, y los neoconservadores. Y lo más importante, los donantes de Donald Trump, empezando por Miriam Adelson, que prácticamente financió la mayor parte de su campaña. Ya vimos un artículo, claramente dictado por ella, firmado por un don nadie en Israel y publicado en un periódico propiedad de los Adelson, que básicamente decía que Trump nos había traicionado. Así que esto ya es el comienzo de una campaña pública contra Trump. Está acorralado por el lobby sionista, acorralado por los neoconservadores, acorralado por mucha gente dentro del Partido Republicano, acorralado por los demócratas y acorralado por la opinión pública y por las cifras. and cornered by public opinion and the numbers. And the fact that he's not controlling the Strait of Hormuz. Y el hecho de que no controle el estrecho de Hormuz. Está vociferando sobre esto todos los días. Irán controla el estrecho de Hormuz. Irán dice, hoy vamos a tener 5 barcos, mañana 10, quizás 70, y pasado mañana tal vez 1 o 2, dependiendo de cómo os comportéis, Estados Unidos. Esa es la situación real sobre el terreno. Y para un tipo con un ego del tamaño de la Vía Láctea, como él, simplemente no puede soportarlo. Pero al mismo tiempo, está mirando sus propias limitaciones. Y volviendo al tema de esa columna que mostraste en pantalla, donde me divertí comparándole con Craso, que perdió la batalla de Carras en el año 53 a.C., cuando los romanos fueron derrotados por los persas. When the Romans lost against the Parthians. And after that, the famous story that the Parthians put. Y después de eso, la famosa historia de que los persas le metieron mucho oro en la boca cuando ya estaba muerto. Y claro, eso fue un ejemplo de la sobreextensión romana. Un tipo muy rico en Roma que pensó que podía ir allí y vencer a los persas en aquel momento. Y le salió muy, muy mal. Esa era la parte más ligera de la historia, la comparación entre Craso y Trump. Pero el golpe más fuerte es la desesperación en la que se encontró cuando vio las cifras sobre el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos. Yo recibí algunos de esos datos de una de esas fuentes del viejo aparato del Estado Profundo y me explicó con todo detalle, en un correo larguísimo, que básicamente estábamos a mediados de junio. We were in mid-June. So this was a few days ago. When Trump looked at the numbers. Esto fue hace unos días. Cuando Trump miró las cifras, vio que, para mediados de agosto, se alcanzaría el límite absoluto del agotamiento de las reservas estratégicas, y que de un día para otro, el precio del petróleo se dispararía. La inflación en Estados Unidos se dispararía también, y todo sería un completo desastre. Esa debería haber sido la principal razón para que él se aferrara desesperadamente al memorando de entendimiento o a algún acuerdo. Pero, como explica Nima, la situación entre ahora, mediados de agosto, un poco antes de las elecciones de medio mandato y todo eso, después de las elecciones, según lo que ocurra, todo puede cambiar. Y esta información, o más bien esta serie de rumores, ya circula en Washington, que volverá a la guerra después de las elecciones de medio mandato. Y es muy, muy plausible, creíble, y teniendo en cuenta el ególatra narcisista del que hablamos, diría que es ultra plausible, ¿verdad? Así que está ganando tiempo. Está ganando tiempo desde ahora. Estamos a finales de junio, hasta agosto, pasando por finales de octubre, las elecciones de mitad de mandato en noviembre y después de eso. Y obviamente Nima, como tú sabes muy bien, la gente en Irán, el liderazgo en Irán, está totalmente preparado para ello. No tienen ninguna ilusión. Y no tienen ninguna ilusión de que los estadounidenses vayan a seguir las deliberaciones o las recomendaciones incluidas en el memorando de entendimiento. El proceso de enfrentamiento ya ha empezado. Tenemos a Marco Rubio abriendo la boca y diciendo una estupidez tras otra sobre el estatus internacional del estrecho de Hormuz. No existen aguas internacionales en el estrecho de Hormuz. Irán está al norte y Omán al sur. Eso es, según el derecho internacional.
Así que sabemos que esto se va a descontrolar por completo, ¿verdad? Irán no tiene ninguna ilusión al respecto, y por supuesto, tienen el dedo en el gatillo. Y esto lo abarca todo. Se aplica a cualquier aventura estadounidense que pueda producirse en las próximas semanas o meses. Y por supuesto, si Israel no abandona los ataques contra el Líbano, habrá una respuesta muy dura. Y hasta ahora, por lo que sabemos, por todo lo que dicen, los que hablan en nombre del culto a la muerte, siguen atacando el Líbano, el sur del Líbano. De momento no Beirut, pero de momento. Pero el sur del Líbano sigue siendo atacado. Siguen matando a civiles. Siguen arrasando pueblos enteros. Nada ha cambiado. Pepe, dos incidentes importantes. Uno de ellos fueron los informes que decían que la inteligencia pakistaní creía que el Mossad quería asesinar a Asim Munir. Y el otro fue lo que ocurrió en Qatar, porque esos dos países eran fundamentales en la cumbre. Estaban mediando entre las dos partes. Así que tuvimos una gran explosión en Qatar. ¿Cuál fue? Explosión en Ras Laffan. Exactamente. No fue en ningún otro sitio. Fue en el nodo de gas más importante de Qatar. Así que todo esto tiene pinta de ser una operación de falsa bandera. Por cierto, los servicios de inteligencia iraníes creían que había sido Israel. Iba a decir absoluto, pero no absolutamente correcto. Pero este es el primer escenario que hay que tener en cuenta. Por supuesto, hasta ahora no hay ninguna prueba. Porque dijeron que fue un problema técnico. Pero un problema técnico no provoca una explosión tan grande como esa. Una explosión enorme. Así que no fue un fallo técnico. Y obviamente, los cataríes tienen que ir con muchísimo cuidado. No pueden acusar directamente a Israel porque entonces volverían a ser atacados. Y por supuesto, están intentando coordinarse no solo con Irán, sino también con Pakistán, que tiene algo que decir en todo esto. Si se demuestra que fue Israel, ¿cómo van a responder? Pero no hay duda, todo esto tiene pinta de ser una operación de bandera falsa. Ese es el primer punto. El segundo. Y por eso, claro, a Larry y a mí nos machacaron. Nos atacaron por todos lados. Porque básicamente estábamos diciendo a nuestro público y al público de todos vosotros que tenéis programas muy exitosos, que la inteligencia militar pakistaní había descubierto un escenario muy creíble, según el cual, por órdenes de Netanyahu, se habría intentado asesinar al general de campo Asim Munir. Así que esta es la información que recibimos. No es que Larry y yo, un día bebiendo vodka por internet, decidiéramos inventárnoslo. Así que la gente que nos critica sin saber cómo funcionan estas cosas, ni siquiera son tontos, van más allá de la estupidez. Primero. Segundo. Y claro, cuando lo oímos, los dos dijimos, vaya. Así que por favor, ¿podrías preguntar esto? De hecho, se lo dijimos a uno de nuestros contactos. ¿Podrías volver a preguntar a esta fuente? Es totalmente fiable. ¿Esto se descubrió? ¿Está bajo para salir? Mira, mi información es segura, se descubrió, y enviaron un mensaje a través de los mediadores de siempre. Esto no se especificó, pero podría haber sido, por ejemplo, Omán, que es relativamente neutral, o podría haber sido a través de Turquía, por ejemplo, hacia Tel Aviv. El mensaje fue, si tocan a nuestra delegación que va a Suiza, y sobre todo si tocan al mariscal de campo, Asim Munir, os vamos a borrar del mapa. ¿Adivinas qué pasó justo después? Nada. Así que al parecer, Tel Aviv entendió el mensaje. Una vez más, si juntas todo esto, Pakistán e Israel ya están librando una guerra por poderes, en la práctica. Y bueno, escuchamos esa retórica que viene de los despachos, diciendo que nuestros próximos enemigos van a ser Turquía. Ese tipo de tonterías. No, y Pakistán ya le ha transmitido a los israelíes algo muy claro. Os estamos vigilando. Así que más vale que empecéis a comportaros, o al menos que no actuéis de la forma tan salvaje a la que nos tenéis acostumbrados.
porque si no, vais a tener que pagar un precio. Así que tenemos dos cosas seguidas. Primero, la información, la inteligencia tecnológica que proporcionaron a Irán para frenar los asesinatos israelíes de líderes iraníes. Y además, la inteligencia militar pakistaní descubrió este plan para matar a Munir, o quizá a otros miembros, sino a toda la delegación pakistaní. Esto es algo que va a evolucionar muy, muy rápido. Y es algo a lo que todos deberíamos prestar muchísima atención. Especialmente cuando vinculamos la relación entre Pakistán y Arabia Saudí, y ahora la posibilidad de que ese paraguas de seguridad que ambos están intentando organizar para Asia Occidental, sobre todo para Arabia Saudí, pero quizá también para el resto de la región, cuente con la participación del Consejo de Cooperación del Golfo y de Egipto. Turquía, una vez más, es un caso muy complicado. Así que lo que vamos a tener, aunque la expresión OTAN musulmana no sea la adecuada, será una alineación muy estrecha entre 4 o 5 naciones suníes muy influyentes y poderosas. Y obviamente, si Irán hubiese tocado el school, no se metiera con ellos, sobre todo porque Pakistán es una potencia nuclear. Especially because Pakistan is a nuclear power. So this is where things are going. Así que esto es lo que está pasando por un lado, Nima. Por el otro, el eje sionista o el sindicato de Epstein, en las próximas semanas y meses, ¿qué tipo de jugada radical estarán dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar o a arriesgarse? No solo contra Irán, sino también contra Pakistán y Arabia Saudí. Cualquier cosa que hagan para sabotear el memorando de entendimiento y la posibilidad de que Irán y el Consejo de Cooperación del Golfo mantengan una relación estable, sería ir en contra de Irán, de Pakistán, de la conexión entre Pakistán y Arabia Saudí, y también de China, que está detrás apoyándolo todo. Así que ahora tenemos los dos bandos claramente definidos. Y cada minuto que pasa, la situación se vuelve más y más volátil. Porque lo sabemos, Nima, tú lo sabes, nuestra audiencia lo sabe. Los sionistas nunca se rendirán, nunca se rendirán. No se rendirán con el Líbano, no se rendirán con Siria. Y por supuesto, Gaza y Cisjordania, todos sabemos lo que ya está ocurriendo allí. Y no se rendirán con Irán, y tampoco dejarán de expandirse sin límite. Y eso incluye a todos. Incluye robar tierras de Irak, robar tierras de Arabia Saudí. Eres lo que quieres, no pararán nunca. Soy más de Marmburfis, todos sabemos que es. E Irán también lo legends, no, y de otra manera. I think, Pepe, Creo, Pepe, que cuando hablamos de la situación entre Irán y Estados Unidos, y teniendo en cuenta la reunión reciente, supongo que tienes alguna información de tu fuente en Pakistán sobre la visita del presidente iraní a ese país, que fue importante. Básicamente, él planteó la idea de una nueva arquitectura de seguridad para la región, en la que mencionó Arabia Saudí, Turquía, Qatar y Pakistán como parte de esa estructura de seguridad. Supongo que Pakistán, dado que mantiene buenas relaciones tanto con Arabia Saudí como con Irán, podría de alguna manera facilitar las negociaciones o las conversaciones que están en marcha entre esos países. ¿Cuál es su planteamiento al respecto? ¿Y hasta qué punto estamos cerca de lograr ese tipo de arquitectura de seguridad en la región? Exacto. Volvemos al principio de nuestra conversación. Pezeshkian, como viste, fue recibido como un hermano, como un invitado super VIP, claro, con toda la ceremonia, todo el boato y el protocolo y todo eso, pero sobre todo como un hermano. Y tiene una relación muy buena, tanto con Sharif como también con Munir. Además, tuvo una reunión bilateral con Munir solo para hablar de seguridad y defensa, aparte de todas las conversaciones políticas con Sharif, con el gobierno y demás. Tuvo una reunión especial con Munir únicamente para tratar temas de defensa y seguridad. Así que, ¿de qué estaban hablando? De la actualización del pacto militar entre Pakistán y Arabia Saudí. Upgrading of their military pact, which of course from the Iranian point of view they said
No problem. We trust. Desde el punto de vista iraní, claro, ellos dijeron, ningún problema, confiamos en vosotros. Y confiamos también en China, que está detrás. Los chinos quieren que esto funcione. Y evidentemente este es el siguiente paso para tener un paraguas de seguridad al margen de los estadounidenses. Así que podéis imaginaros cómo esto está poniendo nerviosos a la Casa Blanca, al Pentágono y en general al llamado Estado Profundo. Pero las cosas van por ahí. Si miramos a Irán, Pakistán, Arabia Saudí y China, esa es la dirección que están tomando. Los actores más pequeños tendrán que sumarse sin duda. Así que una vez más, la pelota empezó a rodar de verdad este fin de semana en Bürgenstock, en Suiza. In the weekend in Burgenstock in Switzerland. And then it was speeding up. Y luego todo se aceleró apenas 2 días después, el martes y el miércoles en Islamabad, con la visita de Pezeshkian. Así que está todo conectado y va muy, muy rápido. Tan rápido que todavía no tenemos, no diría una respuesta, pero ni siquiera un comentario desde Washington sobre todo esto. Están aterrados porque está ocurriendo delante de sus ojos y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. ¿Qué van a hacer? ¿Bombardear Arabia Saudí? ¿Bombardear Pakistán? Ya sabes, eso es lo único que es Mueller. Su modus operandi es bombardear, bombardear y bombardear. Lo sabemos. Así que la recomendación de Taft Tourist Judith ya está en marcha. Of the chessboard is already in progress. No question. So we have to expect the moves from the other Sin side, duda. even though they are. Así que tenemos que esperar movimientos del otro lado, aunque estén aturdidos y confundidos, algunos aterrados y otros sin saber qué hacer, pero van a estar profundamente enfurecidos. Y eso se sumará a lo que ya es una derrota estratégica. La guerra que lanzaron contra Irán se ha enquistado. Ha cristalizado el inicio de una nueva arquitectura de seguridad para Asia Occidental, donde el sur de Asia con Pakistán se convierte en uno de los actores más importantes. Y hay algo extraordinario en todo esto, algo en lo que no dejo de pensar, porque muchos creíamos que este proceso podría empezar más al norte, entre Rusia y Occidente. Up north between Russia and the West. Going back to December 2000. Volviendo a diciembre de 2021, cuando Putin envió aquellas cartas a la OTAN y a la anterior administración de Estados Unidos, esas cartas trataban sobre la indivisibilidad de la seguridad. Básicamente, el Kremlin estaba diciendo a todo el mundo, mirad, deberíamos tener seguridad para todos, para Estados Unidos, para la OTAN, para Europa Occidental, para Europa del Este, para el espacio postsoviético, para Rusia, para Asia Central, para todos nosotros en Eurasia. No hubo respuesta. La respuesta de la OTAN fue provocar a Rusia para que iniciara la operación militar especial en febrero de 2022. Así que, en lugar de que este proceso comenzara en el norte, está empezando en Asia Occidental. Porque el significado más profundo de este nuevo paraguas de seguridad que Pakistán ofrece a buena parte de Asia Occidental es precisamente la indivisibilidad de la seguridad. West Asia is indivisibility of security. It's the same concept. And you have Es el mismo concepto. Y hay otros que no forman parte de este paraguas, como Irán, que es soberano e independiente. Ellos están de acuerdo, siempre que no se convierta en una plataforma de ataque contra Irán. Y no lo será, porque el mediador y proveedor de ese paraguas de seguridad, Pakistán, está actuando ahora como mediador entre Irán y Estados Unidos. Así que los papeles han cambiado por completo. Y por supuesto, es muy, muy importante que Pakistán tenga ahora este papel en Asia Occidental, un papel que antes no tenía. Esto cambia la ecuación por completo. Los saudíes están siendo muy pragmáticos y saben que necesitan llegar a un entendimiento con Irán. En cuanto a los rusos, los egipcios y los turcos todavía no sabemos hasta qué punto. We still don't know to what extent. Basically, they agree with the new structure. Básicamente, están de acuerdo con la nueva estructura que se está formando. Aún no conocemos los detalles, claro. Y por supuesto, Qatar, tarde o temprano, puede entrar. Es un país muy pequeño, va a necesitar un paraguas de seguridad de algún sitio. Así que, ya ves, todo está cambiando en cuestión de días. No es de extrañar, Nima, que estemos escuchando ese discurso incoherente, ese bla 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 constante que llega desde Washington.
Ni siquiera son capaces de entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Primero, porque viven en una burbuja. Segundo, porque no entienden otras culturas, no comprenden otras formas de pensar, no respetan otras culturas ni otras formas de pensar. Y todo esto está pasando prácticamente delante de ellos, y aún así no son capaces de entender por qué. ¿Por qué? Porque todavía no pueden aceptar el hecho de que fueron derrotados estratégicamente. Aunque firmen un memorando de entendimiento que su presidente está desesperado por conseguir, porque es la única salida que ha encontrado, él mismo ya está minando esa salida. Estaba socavando el memorando incluso antes de que empezaran a hablar en Suiza este fin de semana, y sigue haciéndolo prácticamente cada día. Así que esto va a continuar, ¿verdad? Y ahora llegamos, diría yo, a una situación tremendamente interesante en la que probablemente todo dependa de J.D. Vance para que el memorando avance. ¿Te lo puedes creer? Que todos los que están en la mesa tengan que confiar en J.D. Vance. Es el único que muestra un mínimo de normalidad aquí. Pero todos sabemos quién está detrás de J.D. Vance. Y además, todos sabemos de sus aspiraciones presidenciales. Así que es un juego muy peligroso, todo esto. Pepe, durante muchos años en Estados Unidos se hablaba de un giro hacia China, un giro hacia el este, y una administración tras otra llega y hace lo mismo. Bueno, la administración de Biden creó la guerra en Ucrania, y la de Trump tiene ahora una nueva guerra en Oriente Medio, en Asia Occidental, contra Irán. La guerra sigue, aunque con una especie de pausa. Tenemos a dos actores distintos, con objetivos diferentes, por cierto, Estados Unidos e Israel. La principal prioridad de Israel es continuar la guerra. La de Estados Unidos es salir de ella, porque saben que ya no queda nada allí, por lo que valga la pena quedarse. Esto va a ser una receta para el desastre. Estados Unidos ya ha pasado por eso antes, en Irak y en Afganistán. Así que es lo mismo, o incluso peor, porque con el paso del tiempo, la fragilidad de su presencia en el Golfo Pérsico quedará, digamos, al descubierto. Esa es una región que Irán domina militarmente. Así que Estados Unidos está diciendo que hay un coste enorme, por cierto, tanto geopolítico como militar. Y si tenemos en cuenta todas las dificultades que tuvieron durante la guerra, y también durante el alto el fuego, desde que se anunció ese alto el fuego, ahí está el problema. Pero cuando hablamos del giro hacia China, ¿no crees que después de la guerra en Ucrania, o con esta guerra entre Irán y Estados Unidos, qué significa realmente eso de giro hacia China? Van a crearse un problema aún mayor. O quizá ha llegado el momento de girar hacia Estados Unidos mismo, de volver al país, de volver a los principios, a esos motivos, a ese tipo de argumentos, a la retórica de Donald Trump, hacer que América vuelva a ser grande, recuperar la producción, traer de nuevo los empleos a Estados Unidos, traer de nuevo la producción al país. Porque todo eso, si van contra China, mientras tienen dos guerras. Por cierto, las dos guerras están activas, en mi opinión, ahora mismo en Ucrania y en Asia Occidental, puede complicar mucho las cosas. Sí. Bueno, para empezar, no hay nada que puedan hacer contra China, y por eso los chinos no están precisamente perdiendo el sueño. Estuve en China el mes pasado, en mayo, de hecho, aún estaba allí en mayo, antes de ir a Rusia. No estaban preocupados. Me dijeron, no, estamos centrados en nuestros propios retos internos en la carrera tecnológica. Y desde el punto de vista chino, están haciendo todo lo que consideran necesario. No se trata de ganar o perder, sobre todo porque los objetivos de la carrera tecnológica china no tienen nada que ver con los de la estadounidense, que básicamente giran en torno al beneficio, Wall Street y todo eso. En China es algo completamente distinto. Tiene que ver con la modernización del país.
Por cierto, ese es el título del libro de Xi Jinping, publicado el año pasado, que tuve el placer de leer a fondo mientras estaba en Xinjiang. Estaba leyendo La modernización de China de Xi Jinping y veía esa modernización delante de mí por todas partes cuando estuve en Xinjiang. Y de eso es de lo que están preocupados. Hay un problema enorme en América Latina, Nima. Si miras el mapa ahora, es impresionante. Los estadounidenses controlan casi todo. Y la última gran pieza que falta en el rompecabezas es Brasil. Tú sabes mejor que yo lo que podría pasar en las próximas elecciones o lo que podrían hacer para desestabilizarlas. Así que eso es, y está en la doctrina de seguridad nacional. Es la doctrina Monroe 2.0. Nuestro patio trasero es nuestro, y punto. Y eso da miedo, de verdad. Y claro, siempre pueden inventar tácticas de distracción aquí y allá, pero Groenlandia volverá a aparecer en la pantalla, tarde o temprano. Y por supuesto, no hay nada que puedan hacer en el mar de China Meridional, especialmente. Y con Taiwán, lo mismo. Saben que si intentan algo en Taiwán, la respuesta china va a ser muy dura contra Estados Unidos, no contra Taiwán. Claro, si algún tipo de agresión contra China viniera desde Taiwán, cosa que nunca va a pasar, entonces sería otra historia. Pero los chinos saben que los estadounidenses son capaces de montar una operación de bandera falsa en el mar de China Meridional o incluso en la propia Taiwán. Así que ese es un problema enorme. Y además tienen que convivir con dos derrotas estratégicas seguidas, en Ucrania y en Irán. Así que, hablando de un animal acorralado, eso es lo que parece, ¿sabes? Van a ser mucho más peligrosos de lo que ya son. Obrigado, Pepe. Obrigado a você, querido. Perdón, pero tengo que irme. Muito obrigado. Encantado de verte y de poder hablar contigo. Gracias por la ayuda a nuestro canal. Estoy dando las gracias a Nima por mencionarlo. Y espero que todos vosotros os paséis por nuestro canal. Nuestro canal es un servicio público. Larry y yo lo hacemos como un servicio público. Si tenemos acceso a información de este nivel, tenemos que difundirla. Es así de simple, ¿verdad? Así que gracias a todos. Gracias, Nima, como siempre. Y aquí, desde la NATO-Stang, con 40 grados, la verdad es que no es una imagen muy agradable, os lo aseguro. Déjame decirte, Kang, aquí en Brasil a 24 grados Celsius. Venga, ya hace frío. Sí, tienes que volver a casa para verlo. Es verdad. Vale, gracias. Adiós. Chao, chao. Obrigado. Tchau, tchau.